todas las maravillosas personas que me acompañan en Oración y Verbo. Hoy hablaremos sobre un fenómeno celeste astronómico realmente impresionante y que llama la atención de todos. El fascinante eclipse solar 2024. Comencemos. El eclipse solar es un fenómeno astronómico fascinante, en el que la luna bloquea total o parcialmente la luz del sol. Este evento ha cautivado a la humanidad a lo largo de la historia, y despierta la curiosidad y asombro de muchas personas. Ha sido objeto de estudio tanto para la ciencia como para diversas tradiciones culturales y religiosas, incluida la fe cristiana. Desde la perspectiva científica, los eclipses solares son fenómenos perfectamente explicados por las leyes de la astronomía. La alineación precisa de la Tierra, la Luna y el Sol permite que la sombra de la Luna se proyecte sobre la Tierra, creando un espectáculo visual impresionante. A través de la investigación científica, los astrónomos han logrado prever con precisión la ocurrencia de eclipses, desmitificando en gran medida estos eventos naturales. Sin embargo, la ciencia no está reñida con la espiritualidad y la fe. En el contexto de la tradición cristiana, algunos interpretan los eclipses solares como momentos significativos en los que la creación celestial se manifiesta de manera extraordinaria. Aunque la Biblia no aborda directamente los eclipses, algunos creyentes encuentran en estos fenómenos una oportunidad para reflexionar sobre la grandeza divina y la complejidad del universo. Algunos pasajes bíblicos, como Mateo 24 al 29, mencionan eventos celestiales impactantes que podrían interpretarse simbólicamente en relación con los eclipses. En este sentido, la conexión entre la ciencia y la fe cristiana radica en la maravilla compartida por el cosmos y en la búsqueda de significado en estos eventos, ya sea a través del conocimiento científico o de una perspectiva espiritual. En esta exploración del eclipse solar desde la perspectiva de la ciencia y la fe cristiana, se pretende destacar cómo ambos enfoques pueden coexistir, enriqueciéndose mutuamente a medida que la humanidad continúa su búsqueda de comprensión y conexión con el cosmos. Lo que exactamente ocurre es que la Luna pasa directamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar y sumiendo temporalmente en la oscuridad a la región de la Tierra que se encuentra bajo la sombra proyectada por la Luna. Este proceso se puede entender mejor en varios pasos que son: Paso 1. Contacto inicial. Comienza con lo que se llama el contacto inicial, donde la Luna comienza a desplazarse frente al disco solar. Paso 2. Fase parcial. En esta etapa, parte del Sol queda cubierto por la Luna, pero aún no está completamente oscurecido. Paso 3. Totalidad. La totalidad ocurre cuando la Luna bloquea completamente la luz del Sol. Durante este breve periodo, se hace de noche en la región bajo la sombra de la Luna, y solo se ve la corona solar, una región externa del Sol que normalmente no es visible debido al brillo del disco solar. La razón por la cual se produce la totalidad es debido a la coincidencia aparente del tamaño angular del Sol y la Luna desde la perspectiva de la Tierra. Aunque el Sol es mucho más grande que la Luna, también está mucho más lejos. Desde la Tierra, ambos aparecen casi del mismo tamaño angular, lo que permite que la Luna cubra completamente al Sol durante la totalidad. Si las condiciones climáticas lo permiten, los observadores también tendrán la oportunidad de apreciar la corona solar, la atmósfera externa de nuestra estrella. Es importante destacar que no todos los eclipses solares son totales. También hay eclipses solares parciales y anulares. En un eclipse solar parcial, la Luna cubre solo parte del disco solar, mientras que en un eclipse anular, la Luna no cubre completamente el disco solar, dejando un anillo de luz alrededor del borde lunar. Estas variaciones dependen de la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol en el momento del eclipse. El eclipse solar, ese fenómeno celestial que nos deja maravillados y reflexivos, cada vez que ocurre, puede ser contemplado desde diversas perspectivas, y una de ellas es la espiritual y de la fe. Desde esta óptica, el eclipse solar puede interpretarse como un recordatorio de la majestuosidad y misterio del universo, sirviendo como un catalizador para la reflexión sobre la relación entre la humanidad y lo trascendental. En muchas tradiciones espirituales, la observación de eventos astronómicos como los eclipses ha estado vinculada a interpretaciones simbólicas y significados profundos.
En el contexto de la fe, el eclipse solar podría ser visto como una manifestación de la grandeza divina, recordando a los creyentes la omnipotencia y la creación constante que se desarrolla en el cosmos. Este espectáculo celeste puede ser considerado un testimonio de la perfección y el orden divino que rige el universo. También puede ser interpretado como un momento para la introspección espiritual. Al observar cómo la luna oscurece temporalmente la luz del sol, los creyentes pueden ver simbolizada la lucha entre la luz y la oscuridad en sus propias vidas. Es un recordatorio de que, a pesar de los momentos de sombra y dificultad, la luz siempre prevalecerá, una metáfora que resuena en muchas enseñanzas religiosas. El eclipse solar también puede inspirar humildad y asombro en los creyentes, al recordarles la pequeñez de la Tierra en el vasto cosmos. Esta humildad puede traducirse en una mayor conexión espiritual y agradecimiento por la vida y la existencia misma. Muchas religiones enseñan la importancia de la gratitud y el reconocimiento de la belleza y complejidad de la creación divina, y el eclipse solar ofrece una oportunidad única para experimentar esta maravilla. En un sentido más simbólico, el eclipse solar puede representar un renacimiento espiritual. El momento en que la luz es temporalmente eclipsada podría ser interpretado como un recordatorio de la necesidad de superar las dificultades y desafíos para alcanzar la iluminación espiritual. Este renacimiento puede ser visto como una oportunidad para crecer, aprender y acercarse más a la divinidad. Desde esta perspectiva de la fe, el eclipse solar se presenta como un evento cósmico que invita a la reflexión sobre la relación entre lo divino y lo terrenal, donde se presenta la oportunidad para admirar la grandeza del Creador, reflexionar sobre la dualidad entre la luz y la oscuridad en nuestras vidas, cultivar la humildad y la gratitud, y encontrar inspiración para un renacimiento espiritual. Así es que, cada eclipse solar, no solo es un fenómeno astronómico fascinante, sino también un recordatorio de la interconexión que existe entre el universo y la fe. Ahora bien, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, este tipo de fenómenos ocurre cada 375 años. La pregunta es: ¿cuándo será y dónde se verá este próximo eclipse solar del 2024? La respuesta es: el próximo eclipse solar se llevará a cabo el día lunes 8 de abril del 2024 desde las 11 de la mañana aproximadamente, hora de México. Se podrá ver en su totalidad visible en Canadá, Estados Unidos y México. En este último se apreciará en ciudades del norte de México como Durango, Coahuila, Nayarit y Sinaloa. Entre las principales ciudades estadounidenses, se podrá apreciar en Dallas, Texas, Tidabel, Oklahoma, Little Rock, Arkansas, Poplar Bluff, Missouri, Paducah, Kentucky, Evansville, Indiana, Cleveland, Ohio, Erie, Pensilvania, Buffalo, Nueva York, Burlington, Vermont, Lancaster, New Hampshire, Caribou, Maine. Finalmente, el eclipse se dirigirá a Canadá, donde se podrá observar en regiones como Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador. Ciudades canadienses como Toronto y Montreal también tendrán la oportunidad de ser testigos de este fenómeno antes de que el eclipse total de sol desaparezca en el Atlántico Norte al atardecer. En otras regiones como Centroamérica y Suramérica, no se alcanzará a apreciar el eclipse total, sin embargo, sí se podrá ver el fenómeno de forma parcial, con intensidades variables según la zona. Es el caso de Colombia. La región caribe del país observará un eclipse parcial del Sol con una intensidad del 10% aproximadamente. Departamentos como Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira, así como la región insular de San Andrés y Providencia, podrán ver el evento astronómico de forma parcial. No obstante, aquellos que quieran ver la máxima intensidad del eclipse y conocer detalles en la voz de expertos podrán conectarse en los canales digitales de la NASA, donde se transmitirá en vivo este maravilloso fenómeno, ese 8 de abril. De acuerdo con Gregory Smith, científico de la NASA, Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, las ciudades de Mazatlán, Sinaloa será el mejor lugar del mundo en poder presenciar el eclipse solar del 2024 y afirmó que este suceso no se repetirá en esta zona hasta dentro de 300 años. El pasado eclipse solar anular del 2023 se dio de manera que pasó no solo por México, sino por otros países.
En este caso, el fenómeno astronómico atravesó por toda América del Norte, Estados Unidos y México, para dirigirse hacia Centroamérica y Sudamérica como Guatemala, Colombia, Brasil y algunos otros países de nuestro continente americano. Es por eso que los entusiastas de estos temas esperan con ansias este eclipse solar total en particular, ya que cuando ocurra próximamente, llegará a cubrir a la República Mexicana. Para poder apreciar el fenómeno necesitarás encontrarte en un lugar soleado, de lo contrario las nubes ocultarán el sol antes que la luna. También es importante mencionar que las personas deben contar con protección ocular para evitar daños en sus ojos en caso de ver de manera directa el eclipse total de sol del 2024. Estas son algunas de las recomendaciones más importantes para mirar el próximo eclipse solar total del sol, este próximo 8 de abril del 2024. Asegúrese de que su filtro solar no esté averiado ni envejecido. Antes de comenzar la observación, póngase sus gafas de sol. No se quite las gafas hasta haber retirado por completo la vista del astro. Por ningún motivo, ni nunca, observe el eclipse con un filtro que no sea el adecuado, ya que esto puede causar daño permanente a tus ojos. Utiliza siempre protección ocular especializado, como gafas solares certificadas por estándares internacionales. Espero disfrutes este momento único para contemplar de manera segura la obra maestra celestial creada por Dios. Si te gustó, regálame un me gusta y suscríbete para que sigas disfrutando más y más videos fascinantes en Oración y Verbo. Gracias, y hasta el próximo video.